Muy buenas noches, estamos en la Semana para el Alma. Por eso, esta semana, basados en esta estrategia de la Gobernación de Antioquia, vamos a estar conversando sobre diferentes temas que favorecen la salud mental. Esta noche nos convoca especialmente el tema de la salud mental en los niños. Esta estrategia de la Gobernación de Antioquia busca generar conciencia sobre el cuidado y la prevención de la salud mental en general en toda la población. La programación de esta semana se basa en 3 pilares fundamentales que favorecen esa prevención de la salud mental: mover las manos, mover los pies y mover la lengua. Por eso esta noche vamos a estar conversando con las expertas sobre la salud mental en niños. Bienvenidos. Un buen estado de la salud mental en los niños permite a los menores desarrollarse con alegría, con vitalidad, desarrollar además diferentes habilidades para la vida, adquirir nuevos conocimientos, nuevas formas de pensar, hacerse sus propias ideas del mundo, de un mundo que nosotros los adultos deberíamos estar dispuestos a ayudarles a construir y a acompañar. Muchas veces se subestima que los niños puedan tener problemas o incluso llegar a padecer trastornos de la salud mental, porque hemos creído durante toda la vida que la infancia es un lugar muy feliz, en donde se llena la vida de recuerdos, en donde se es niño y se ejercen ciertas libertades, en donde solo se juega, y desconocemos que ellos también tienen problemas, que también sufren de estrés y desarrollan la hormona del cortisol, que también sienten adrenalina, que también tienen sus preocupaciones y que además absorben absolutamente todos esos problemas de los adultos, que a veces decimos: no, ellos son niños, tal vez no entiendan, no les contemos, y los ponemos por debajo de nosotros, desconociendo todas sus habilidades, y al ellos todavía no tener ese desarrollo del lenguaje tan avanzado para poner en palabras lo que sienten, lo que piensan y expresarnos a los adultos sus problemas, entonces decimos: ellos no pueden tener trastornos en su salud mental, y pasamos por alto un mal momento que ellos puedan estar teniendo. Si bien hay diferentes tipos de problemas en la salud mental, y esto de una infancia feliz ha de ser o debería ser el común denominador, eso solo se da cuando hay unos adultos presentes, dispuestos a estar pendientes de los niños, a generar y desarrollar permanentemente ese vínculo entre los adultos responsables y los niños que estamos acompañando a crecer. Pero como eso no ocurre la mayoría de las veces, pues aparecen esos trastornos de salud mental que, al ser poco acompañados y poco validados, terminan generando grandes problemas. Hay otros problemas en la salud mental que son de orden biológico, pero en la que nosotros los adultos también tenemos un papel y un rol fundamental. Si bien no podemos evitarlos, al acompañarlos podemos hacer que eso sea más llevadero, no solo para el niño, sino en especial para el grupo familiar y el ambiente en el cuál se desarrollan esos menores. Esta noche entonces, para comenzar de este tema, que me encanta, está con nosotros Isabel Valderrama. Ella es psicóloga, magíster en psicología clínica y salud mental. Carolina Palacio, psicóloga, especialista en primera infancia y adolescencia, y Angie Caterine Pérez, psicóloga y asesora departamental de salud para el alma. Bienvenidas, qué rico tenerlas esta noche acá para hablar de este tema que, como ven, me apasiona, que además como madre, acompañante de 2 niños a los que, por supuesto, quiero con el alma, a propósito de esta semana, que también he tenido que acompañar su salud mental y la mía al mismo tiempo, como padres, que esto conlleva una gran responsabilidad y además es bastante exigente. Pues qué rico poder llevar esta información a las familias,
sobre todo para prevenir. Entonces, Angie, comencemos hablando por acá. ¿Por qué es tan importante hablar de este tema de salud mental en los niños, así, abiertamente como lo estamos hablando, sin tanto tabú y además sin menospreciar este tema para los menores? Bueno, buenas noches, Mónica, Isa y Caro. Gracias por compartir y construir en este espacio precisamente para el cuidado de la vida y de la salud mental. Ya nombrabas algunos de los elementos que son cruciales cuando nos pensamos la salud mental y el bienestar en la infancia. Primero, creo que es importante aclarar que cuando hablamos de infancia nos referimos a ese periodo de la vida que transcurre entre los 6 y los 11 años aproximadamente. También podemos hablar de esa primera infancia, pues hay elementos allí claves que nos van a permitir cuidar de esa salud mental. ¿Por qué es importante entonces hablar de la salud mental? Tú ya venías nombrando algunos elementos claves. Hablamos del tema de los vínculos, entonces es el primer momento de la vida y los vínculos que desarrollamos allí van a ser claves y fundamentales para la forma en cómo nos vamos a desarrollar el resto de la vida o a relacionar más bien el resto de la vida con otras personas, bien sean del entorno familiar, del entorno educativo, del entorno laboral, comunitario y demás espacios en los que transcurre la vida. También lo que emerge o lo que ocurre en las relaciones allí en ese primer momento de la vida nos va a permitir fortalecer ciertas capacidades para el abordaje, por ejemplo, de nuestras emociones, para tomar decisiones, para la forma en cómo nos comunicamos con el otro y podemos dar lugar también a nuestro sentir o no hacerlo. Entonces, todo lo que transcurre en ese primer momento de la vida va a ser crucial para ese desarrollo de capacidades. Aquí es eso fundamental. No hablamos de salud mental solamente como la ausencia de la enfermedad mental o como la ausencia de un trastorno en la infancia. Hablamos de salud mental también refiriéndonos al desarrollo humano que nos posibilita pensarnos en ciertas capacidades que debemos tener para decir, venga, gozamos de una buena salud mental, vivimos con bienestar. Nos pasamos mucho tiempo, Angie, como decíamos ahora, desconociendo esos problemas de salud mental de la infancia. Nos concentramos en los problemas de salud mental de la vida, del adulto, pero desconocemos que esos problemas de salud mental muchas veces vienen desde la niñez. Hay, de hecho, una frase muy bonita que dice, la infancia es el lugar en el que habitamos el resto de la vida. Y si ahí traemos esos recuerdos o esos rayones a los que también últimamente se le llama, descubrimos, tal vez como adultos, muchas veces la manera de sanar. Qué bueno que desde la niñez pudiéramos empezar a prevenir el tema de desarrollo de trastornos o enfermedades en el orden de la salud mental. Totalmente, y eso nos va a implicar entonces en esforzarnos un poco más para que ese primer momento de la vida realmente sea un momento grato de recordar, para que nuestra familia sea un entorno protector, también la comunidad y también cualquier espacio donde nuestros niños y niñas puedan relacionarse y compartir. Incluso desde múltiples normas y leyes a nivel nacional y a nivel internacional nos invitan a que haya una corresponsabilidad en el cuidado de nuestros niños y niñas. O sea, nos invitan a entender que todos los actores que estamos cerca tenemos un papel fundamental ahí, desde el padre y la madre, desde el abuelo, la abuela, la hermana, el tío, hasta el vecino o vecina, tenemos, digamos, un papel fundamental en ese cuidado de la salud mental y será también la forma en cómo nosotros como adultos nos desarrollemos, la forma en la que el otro empieza a aprender a relacionarse y a comunicar lo que está viviendo y lo que está expresando. Entonces, es un reto que nos implica un compromiso de todos cuando nos queremos pensar este asunto de la salud mental en la infancia. Este tema de la salud mental en la infancia es bastante controvertido porque ahora hablábamos, por ejemplo, de que tendemos a pensar que los niños no deberían, no tienen la necesidad o la urgencia de manifestar algún trastorno en su salud mental justamente por ser niños, que la infancia debería ser feliz por sí sola. Y eso debería ocurrir, como también lo decíamos, siempre y cuando exista unos adultos y un entorno tranquilo, exento de violencia, de problemas de los adultos que se filtran en la vida de los niños, que los permean, pero necesitamos para ello un entorno protector y acompañante en donde ese vínculo pueda desarrollarse. No es, como nos ha pasado a muchos, estando ausentes pero a la vez presentes, pegados de un celular. Es decir, no es presencia lo que ellos necesitan, una vez más, es vínculo.
Tendemos entonces a desconocer que los niños sufren trastornos en su salud mental y cuáles podrían ser esos primeros síntomas que experimentan, que nosotros, soltando un celular, despejándonos de las pantallas, dejando el trabajo en la oficina, no llevándolo a la casa, acompañando realmente esa infancia, podemos detectar para estar a tiempo acompañando esos procesos o esos trastornos en su salud mental. Claro que sí, hay unos principales síntomas que nosotros como padres podemos empezar a detectar, como si fuéramos unos detectores precoces en esa infancia, en ese núcleo familiar, y uno de esos principales síntomas puede ser la irritabilidad, que está muy presente en la depresión y en la ansiedad de los niños, que cuando hablamos de depresión en el adulto es diferente los síntomas que presenta un adulto a un niño. ¿Cómo detectar entonces que hay un problema? Carolina, ¿qué señales podemos nosotros detectar en el ambiente o ya como padres conociendo a esos niños? Somos a veces los primeros que sentimos que algo no anda bien, pero también somos los primeros en tapar el problema, muchas veces por temor a fallarnos a nosotros mismos, a reconocer que es falta de atención, de cuidado, de herramientas, de información. ¿A qué debemos estar atentos? Claro que sí. Hay varias señales y como mencionaba Isabel, podemos empezar desde casa dándonos cuenta de irritabilidad, cambios. Aquí es importante decir que son cambios drásticos, es decir, cuando yo veo que mi niño, mi niña venía siendo una persona alegre, venía siendo una persona muy juguetona o que, digamos, era muy abierto al vínculo y al contacto con otros, y de un momento a otro empiezo a verlo retraído, empiezo a notar que está teniendo cambios que a mí me llaman la atención. Como decías, muchas veces empezamos como a ignorarlo y tenemos frases como, ay, es una crisis de crecimiento, ay, es que le está dando una pataleta, es que anda, mejor dicho, súper selectivo, que ya no quiere saludar, que ya no quiere hacer, que ya no quiere compartir, y tendemos a desconocer que eso pueden ser señales. Entonces, lo primero es considerar cambios drásticos. Esos cambios drásticos están en el estado de ánimo y puede ser niños que yo he visto súper tranquilos, muy quietos, muy calmados y de repente empiezan súper activos, muy inquietos y demás. Niños que estaban supremamente alegres, activos, conversadores y empiezan retraídos. Cambios en la alimentación, entonces no solamente que sean selectivos o que esto me gustaba y ya no, sino que dejan de comer o empiezan a comer en exceso, que nos empiezan a manifestar, es que ya no quiero, es que estoy lleno, es que me sabe maluco, es que, bueno. Si bien existen efectivamente esas como crisis en el crecimiento, esos momentos en los que ellos igual están cambiando porque están identificando gustos y demás. Uno sabe cuándo no hace parte de esas crisis de crecimiento y el que primero entra en crisis es uno como padre y es normal, pero también se vale entonces pedir ayuda para poder auxiliar a quienes más nos necesitan. Esta es la Semana para el Alma y nosotros estamos conversando esta noche sobre salud mental en la infancia. Ya regresamos. Retomamos nuestro tema de salud mental en la infancia. Al corte nos fuimos evidenciando algunos de los síntomas a los que los adultos deberíamos estar atentos para acudir en el momento oportuno. La prevención, sin duda, llegar a tiempo puede ser la mejor ayuda para un niño sano y feliz. Hablamos de algunas bastante explícitas y digamos drásticas y notorias como cambios en los estados de ánimo, en la alimentación, en el sueño, de pronto incluso niños que controlaban esfínteres y de que de repente aún con muchos años vuelven a orinarse en la cama. Algo nos están diciendo y nos quieren decir y son señales un poco más claras. Hablemos de otras que tal vez no sean tan evidentes, tan perceptibles, pero que es necesario prestarles atención y que más allá del grupo familiar o del vínculo cercano existe una red de apoyo que también debería estar muy atenta a lo que le sucede a los niños y comunicarnos a nosotros los adultos cuidadores en el momento más oportuno. Sí, Mónica, aquí a mí me gustaría también hacer claridad con algo y es que si bien estamos hablando de que
como que unos tópicos de salud mental es mover los pies, mover las manos, mover la lengua. Esto hace parte de la vida cotidiana de los niños y las niñas. Ellos siempre nos están hablando, están buscando poner en palabras o en otras formas de comunicación lo que sienten y lo que viven. Entonces, el contenido de su discurso, a veces lo que nos cuentan de lo que se imaginan, de los programas que están viendo, la gente con la que se están vinculando, también nos está diciendo cómo están percibiendo el mundo, cómo están apropiándose de esos momentos, de esos lugares, de esos vínculos también a los que hacías tanto énfasis ahorita. Mover los pies, los niños son inquietos, digamos, por naturaleza, y eso hace parte de lo que se considera sano, pero también identificamos que cuando hay alteraciones, ese movimiento se ve alterado. Entonces es cuando nos empiezan a llamar del colegio. Acordémonos que ya esta etapa de la infancia es una etapa escolar, entonces nos empiezan a hablar del colegio, a contarnos, o que hay un aislamiento, como es que estoy notando que el niño, la niña está más solo, está teniendo dificultades con los compañeritos, está haciendo o recibiendo bullying. Nos están reportando también como cosas que dentro de la institución pueden ser llamativas. Tenemos también, por ejemplo, los despertares nocturnos, hacías referencia también a estas alteraciones en el sueño, las pesadillas, y después de eso aparecen otros indicadores como el dolor de estómago permanente, el dolor de cabeza permanente, que muchas veces, y precisamente porque no es perceptible, ahorita mencionábamos como bueno, también se pueden generar como golpes, aporreones, esos son perceptibles si tú te das cuenta, si tiene un chichón, si tiene un raspón, pero el dolor de cabeza y el dolor de estómago solo el niño lo experimentaría y él lo sabe. Y muchas veces no creemos incluso en esos dolores. Ay, sí, eso ahorita se le pasa. Le decimos con una agüita se te quita, no sé qué. Incluso yo he escuchado profes que dicen como, no, yo le ofrezco una aromática y si después de que se toma la aromática se sigue quejando es porque sí es en serio, ¿cierto? Entonces digamos que a veces hay esa mirada de esto no va como por donde es, esas dificultades también para comunicarse, el niño que nos va manifestando como temor a hablar de ciertos temas, a entrar a ciertos lugares, que los ruidos, que los cambios, que si de pronto algo se cayó fuerte y se sobresaltan de una manera que uno dice, aquí está pasando algo. Todo eso es importante tenerlo presente, ¿cierto? Estos son indicadores. Ya para los niños que son un poquito más grandecitos o que ya están saliendo un poquito de esta etapa, 9, 10 años, hay conductas de riesgo. Se están involucrando con ciertos grupos sociales en el barrio, en el colegio, que los pueden estar también exponiendo a riesgos de sustancia, de uso indebido, pues como de los niños que empiezan a captar los grupos ilegales para el expendio y consumo de sustancias, para otro tipo de actividades que son delictivas o ilegales, y que sabemos que los niños pues por sí mismos o dentro de ese espectro de la salud mental no lo harían, pero que cuando se empiezan a detectar esas fallas en el control de impulsos, en la prevención de riesgos, en la anticipación de consecuencias, eso también nos está hablando de que puede haber fallas en el desarrollo. Y ahí es cuando más tiene que aparecer ese adulto acompañante, amoroso, acoger al niño, recordar una vez más que en este tema de la crianza y de las infancias no se trata nunca de ganarle a los niños, se trata de ganarse a los niños, que seamos su puerto seguro, su ancla, que puedan llegar con toda la confianza a contarnos lo que les está pasando. No es entrar en una lucha de poder entre yo soy el adulto y yo mando, porque ellos lo tienen clarísimo desde el día en el que nacen y no es nuestro deber estarlo recordando y metiendo el dedo en la llaga a punta de gritos, cantaleta y malos tratos, sino justamente desde el acompañamiento amoroso y la presencia. Dicen por ahí también, quiérelos cuando menos lo merezcan, porque será cuando más lo necesiten. Ahí es cuando más cerca tenemos que estar. Pero ¿cuándo llegamos, Isabel, a hablar realmente de un trastorno de la salud mental? ¿Cómo se define? ¿Cuáles son los tipos de trastornos tal vez más comunes en la infancia? Claro que sí. Nosotros trabajamos con base de la literatura y cuando hablamos de trastornos mentales traemos acá a colación el DSM, que es quien rige los trastornos mentales. Es un manual diagnóstico y estadístico que nos dice claramente que los trastornos mentales son un síndrome, es decir, una serie de características, y esas características alteran el funcionamiento
de un niño o de una persona adulta, ¿cierto? Estamos hablando en este caso de los niños. Altera el funcionamiento y esa serie de características pueden ser cognitivas, del manejo emocional o del comportamiento. Cuando hablamos de los trastornos mentales, también vamos a esa evidencia científica, la guía MHGAT, que la desarrolla la Organización Mundial de la Salud, nos habla de unos principales trastornos mentales, que son la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias psicoactivas, la demencia, la psicosis, y en esos trastornos del neurodesarrollo, del desarrollo del niño, también trae a colación o hace estudio y énfasis de esos principales trastornos mentales de los niños y nos habla del trastorno del espectro autista, nos habla también del trastorno de la comunicación, que también trae consigo el trastorno del lenguaje, nos habla de otros tipos de trastornos que ya son menos recurrentes, haciendo énfasis también en el trastorno por hiperactividad, con déficit de atención, con hiperactividad o sin hiperactividad. Todos de la misma manera, igual de importantes, con la misma necesidad de acompañamiento, de vínculo, de cercanía, de respuesta inmediata del adulto, de no ignorar, menospreciar y seguir viviendo en ese mundo adultocentrista donde solo lo que nos pasa a los adultos es lo que importa. Porque recuerden que aún de adultos, allá es donde volvemos siempre a escarbar cada que tenemos una situación por resolver, las herramientas y las bases que adquirimos en la infancia. Digamos que estos trastornos, y ahorita hablamos de unos escenarios que se desencadenan a raíz de los trastornos que pueda desarrollar un niño, de la depresión, de la ansiedad, de todo eso que pueda sufrir, que los llevan a ese tipo de comportamientos. Pero, Carolina, antes de preguntarle algo a Angie, quiero saber yo cuáles son esos riesgos que los llevan a... Antes de que eso ocurra, ¿por qué terminan los niños con malas compañías, en su consumo de sustancias psicoactivas, haciendo actividades que no les corresponden para su edad, que digamos son las consecuencias? ¿Qué pasa antes? ¿Cuáles son los factores de riesgo que es donde deberíamos poner el foco para evitar y prevenir? Muy bien. Yo ahí también quiero hacer una claridad y es que todos estos trastornos, hay unos que también tienen un mayor componente biológico, o que digamos no puede ser prevenible. Y esto lo nombro por algo que también decías ahorita. A veces tenemos como papás y mamás sobre todo mucho temor a los diagnósticos porque nos sentimos culpables, sentimos que algo está fallando si nuestros niños están desarrollando un trastorno. Entonces, lo primero es entender que hay cosas que se pueden evitar y sobre todo se pueden evitar las consecuencias negativas de desarrollar un trastorno, ¿cierto? Es decir, a veces, por ejemplo, una depresión puede ser endógena, puede ser una situación que no está relacionada necesariamente con lo ambiental o con la experiencia. En ese sentido, sí es importante empezar a entender o a identificar. Hay unos factores de riesgo fundamentales. Yo pensaría que en esta etapa de la infancia, la ausencia de estas figuras criterio, que no estamos hablando necesariamente de que el papá o la mamá no estén, sino que no haya una figura vincular que genere eso que nombrabas ahorita como puerto seguro, puede ser uno de los principales factores de riesgo, porque entonces desarrollamos la inseguridad que puede llevarnos a un trastorno de ansiedad, que puede llevarnos a otras como manifestaciones emocionales y comportamentales. Eso por un lado. Por otro lado, el consumo de sustancias psicoactivas en los padres o en las figuras cuidadoras, porque se vuelve también, digamos, una forma de herencia, no necesariamente genética, pero sí también se hereda. El antecedente de enfermedad mental en la familia es otro tema a considerar y que también, digamos, nos va liberando un poquito de culpas. Y hay otras situaciones como la exposición a situaciones traumáticas, el entorno social y otras como la exclusión, el bullying y demás que también tenemos que considerar ahí. Ambas situaciones no solo afectan a los niños, sino por supuesto a su entorno familiar cercano y, como ya lo vimos, a la red de apoyo un poco extendida. Y es normal que no nos la sepamos todos y que al mismo tiempo que el niño está pidiendo ayuda de nosotros, nosotros también tengamos que recibir ayuda y orientación. Voy a dejarle a Angie la pregunta para que lo resolvamos después del corte, pero ¿cómo se hace ese apoyo entonces por fuera del grupo familiar? Porque esto debe ser un trabajo intersectorial
mental donde muchas partes tienen que poner su granito de arena para poder acompañar a esos padres, a ese entorno protector y de paso a ese menor que está pidiendo ayuda. Vamos al corte y ya continuamos. Conversamos esta noche sobre un tema muy importante, donde los protagonistas son aún más importantes, los niños y su salud mental. Nos fuimos al corte dejándole planteada a Angie la pregunta de cómo se abordan estos temas de la salud mental en la infancia cuando se necesita ayuda. El menor acude al adulto, hay tal vez un adulto que a su vez necesite ayuda y que no solamente busquemos ayuda de un solo sector, sino de muchas partes que pueden aportarnos para acompañar, abrazar a ese menor, pero a la vez abrazar ese entorno familiar para que juntos puedan resurgir. Me parece muy valioso que con la pregunta nombres también esa necesidad de ayuda o acompañamiento para el adulto que está cuidando de ese niño o de esa niña. Freud, que ha sido uno de los grandes teóricos pues, del psicoanálisis, él nombraba que los niños en ocasiones son el síntoma de la familia. O sea, esa situación que está manifestando este niño o niña, esa situación de riesgo, esas, digamos, dificultades o problemáticas en salud mental, muchas veces son el reflejo de todo un entorno familiar que requiere de acompañamiento y que tiene un montón de factores y situaciones de riesgo. De ahí entonces lo principal será que esa red de apoyo extensa a nivel comunitario, a nivel institucional, a nivel educativo, pues de entrada tenga una respuesta empática, compasiva y comprensiva con el niño y con toda su red de apoyo. Porque creo que ahí hay una situación de riesgo también latente que ahorita Caro nos nombraba algunas, pero es el tema del estigma que tenemos aún tan grande frente a la atención en salud mental, frente a la ayuda, frente a buscar acompañamiento, que también nos dificulta reconocernos vulnerables y entender que a veces solos no podemos con el proceso y que es válido decir, venga, necesito que me escuchen. Entonces, lo principal es que esas redes de apoyo comunitario, esas otras redes de familia, digamos, más extensa, tengan una respuesta empática, compasiva y comprensiva con ese menor y con su entorno familiar. Que no haya ni juicio ni señalamiento por lo que está ocurriendo, que no se culpabilice a los cuidadores por la respuesta o la situación de vida que está teniendo ahorita el menor. Ahora, luego de eso, entonces también tendrán que activarse ciertas rutas de atención para que se pueda tener un acompañamiento especializado, que como ahorita pues Moni nos nombraba, también a veces los niños ya nos hablan de venga, necesito ayuda de un profesional. Creo que eso es bellísimo y eso da cuenta de que todo el trabajo que venimos haciendo en salud mental también le está enseñando a los niños y niñas que desde pequeños se puede tener este acompañamiento. Y a veces decimos como en nuestro lenguaje, en nuestro afán de adultos, como oigan a ayuda de un profesional, usted tan chiquito, ¿qué problemas va a tener usted en la vida? Y más allá de que los tenga o no, es el llamado a, si nos están pidiendo ayuda, ayudemos, porque después no nos van a hablar y van a pensar, pues, ¿para qué le cuento o para qué le pido ayuda si no me paran bolas? Démosle la importancia que merecen y que nos están pidiendo, así no sea nada grave, es mejor que se sientan acompañados. Total, y eso es clave, la respuesta que yo como adulto tenga ante ese llamado que ese niño o niña me está haciendo o fortalece la relación y posibilita que más adelante me nombre otras situaciones de riesgo en su vida o se convierta en una barrera de entrada grandísima que lo único que va a hacer es poner en mayor riesgo al menor o a la menor. Entonces allí importante entender que a nivel de la ciudad, del departamento, en todos los municipios de Antioquia, porque sé que nos están viendo desde todo el departamento, incluso desde el país, tenemos redes de atención en salud mental, tenemos apoyo por psicología, tenemos apoyo por psiquiatría. Hoy estamos desde un espacio que para mí es muy especial y es el Hospital Mental de Antioquia, que ha brindado también constantemente desde hace muchos años apoyo y atención en estos temas. Entonces será importante reconocer que podemos pedir acompañamiento de la institucionalidad. ¿En dónde? En los municipios, en las secretarías de salud, en el hospital, en las comisarías de familia. A nivel de la ciudad, del Valle de Aburrá y el área metropolitana, tenemos también recursos como la línea Amiga, la línea 123, que son líneas de atención psicosocial. En el departamento también está la línea de atención en crisis de salud para el alma, que es la línea 018 413 838.
Entonces también allí podemos brindar ayuda, hay profesionales dispuestos a escucharnos, a escucharte a ti como niño o niña. Incluso la Corporación Cariño también tiene una línea de atención específica para niños y niñas que quieren hablar de lo que están sintiendo, y eso es súper valioso. Me encanta eso porque yo les pediría que se lleven de esta noche el normalicemos pedir ayuda, porque además somos el ejemplo y el modelo y los ojos a través de los cuales los niños están descubriendo el mundo. Si nosotros pedimos ayuda, para ellos será mucho más fácil también pedir ayuda en el momento en el que lo necesiten. ¿Caro, iba a decir algo? Sí, porque me parece también muy bonito cuando los niños son los que están pidiendo ayuda, ya a pesar de que puedan estar teniendo una afectación a su salud mental, nos están hablando de cómo ellos están cuidando, reconociendo su salud mental, y ese ya es un indicador de Y que algo hablando, está bien. sobre todo. Por supuesto. Y aquí también quisiera como hacer una cuñita frente a una situación que yo pienso que se vuelve muy compleja a nivel social ahora, y es que salen comentarios como, pero a mí me pasó tal cosa, o yo lo viví de tal manera y salí bien, y de ahí yo siempre tengo la respuesta de no salió tan bien si está normalizando que no le prestemos atención a los niños y a las niñas. Es decir, estamos mejorando como sociedad cuando estamos generando estas estrategias, cuando les estamos dando voz y voto, cuando permitimos su participación, y creo que a eso le debemos un montón a cambios en la educación que se está brindando desde la primera infancia, y les estamos enseñando a los niños que sí se puede hablar de salud mental, que sí se puede hablar de problemas, que sí se puede hablar de emociones, que no importa si soy niño, si soy niña, puedo hablar de esto que vivo. Claro, porque además muchas veces decimos, pues a mí nada me pasó, aquí estoy. Y nos detenemos un segundo a pensar en, somos adultos que tenemos un buen hábito del sueño, somos adultos que tenemos una relación sana con la comida, adultos que nos comemos o no las uñas cuando estamos en momentos de presión y de ansiedad, somos adultos que muchas veces pensamos que la mejor manera de brillar es opacando la luz de los demás o alzando la voz para ser más fuertes, pero seguimos pensando que no nos pasó nada y que aquí vamos por la vida normalizando todas esas situaciones. Hay muchas situaciones ambientales, como lo hemos venido hablando, Caro, que se convierten en factores de riesgo para generar algún tipo de trastorno o de afectación en la salud mental de los niños. Situaciones que se pueden generar basadas en la cotidianidad, bien sea en el entorno familiar, en la escuela, entre los amigos, pero hay otros factores de riesgo también que tienen que ver con el orden biológico, que son inherentes tal vez a lo que podamos controlar o no, y cuáles serían entonces esos factores de riesgo desde ambas miradas a los que están expuestos los menores constantemente, que puedan generar afectación de alguna manera en su salud mental. Bueno, yo pienso que en cuanto a lo ambiental, el contenido que consumen nuestros niños y niñas en la música, en internet, etcétera, cada vez nos están generando mayores factores de riesgo. Entonces estamos viendo niños de 6, 7 años que, dependiendo de lo que están viendo y escuchando, empiezan a generar unos síntomas ansiosos, como a sentirse perseguidos por la calidad o el contenido propio de lo que están consumiendo, ¿cierto? Hablábamos también ahorita de situaciones que pueden generar riesgo de bullying o de otras agresiones entre pares. Esto también va a generar unos cambios en el comportamiento y en la emoción. Las situaciones, por ejemplo, en casa, cuando tenemos ausencia de unas pautas de crianza claras, que sean amorosas, que estén orientadas más como desde la disciplina positiva, desde esta crianza consciente, que también viene sonando más cada vez en todos los entornos. De tratar de educar en la firmeza y en la amabilidad, de establecer en casa un orden con libertad. ¿Sí? No una libertad sin orden, ni un orden sin libertad, sino encontrar un equilibrio en esa crianza para los menores. Yo creo que la clave siempre está en ese equilibrio, ahí, ¿cierto? Es decir, que los niños puedan identificar, y en eso yo también soy muy clara, como de los niños necesitan identificar hasta dónde pueden llegar, porque eso también les genera seguridad. Saber que si mi mamá, mi papá, la persona que me ama, me puede decir que no, aquí, eso quiere decir que yo también lo puedo hacer. Hay un dicho muy lindo a propósito que dice, te amo, y la respuesta es no. Con esto nos vamos al corte, ya volvemos. Semana para el alma, y el alma entera está puesta hoy aquí en esta conversación en la que hablamos de la infancia, ese lugar
al que volvemos siempre, habitamos el resto de la vida, como adultos, como niños, donde habitan nuestros recuerdos y nuestras herramientas esenciales para sobrevivir y tomar decisiones, porque en eso consiste la vida. Estábamos hablando, antes de irnos al corte, digamos, de todos esos factores de riesgo, que yo podría decir, Isabel, todos los niños del mundo, sin excepción, estén donde estén, tengan la condición socioeconómica que tengan, la religión que tengan, están de una u otra manera expuestos a alguno de estos factores de riesgo. ¿Cómo prevenir entonces y qué hacer en caso tal de que se presente una afectación en su salud mental? Claro que sí, es muy importante traer acá a colación el tema del apego en las familias y el tema del vínculo. Cuando la compañera nos habla de esos factores de riesgo y los factores protectores que podemos nombrarlos también, a los que están expuestos todos los niños, entonces podemos también hablar de ese apego que se vive en la historia de cada niño. Uh-huh. Que además hay varias clases de apegos. Claro, Podríamos sí. aquí quedarnos toda la noche hablando de la teoría de John Bowlby, que además es bien bonita, pero nos vamos desde el apego seguro hasta el apego inseguro. Y de nuevo encontrar el equilibrio, generar ese apego seguro, que nos vuelvan a encontrar como ese puerto seguro y esa ancla a donde siempre quieren volver, que eso además se gana con la libertad. Alguna vez oí a un experto en crianza, el doctor Carlos González, que me decía, no se gasten los no. O sea, nos pasamos la vida desde que son bebés diciendo no, no a un montón de bobadas y tonterías, y cuando realmente tenemos que usar los no para cosas importantes, no a las drogas, no a las malas compañías, nuestros no han perdido toda credibilidad y están tan desgastados que no cumplen ninguna función. Mónica, a mí me gustaría también ahí como complementar un poco, porque si bien desde la familia tenemos como esa primera entrada, ahorita también Angie nos hablaba de esos entornos institucionales, entonces yo pienso que uno de los factores protectores es perder el miedo a pedir ayuda, a hablar en el colegio, a hablar en los lugares, las líneas de atención que tenemos y decir, venga, a mí me está llamando la atención esto. Los niños tienen control de crecimiento y desarrollo más o menos cada año ya en esta edad, entonces preguntemos también a los expertos que tenemos ahí. Si llegó un psicólogo, un profesional al barrio en el que estoy a darme una charla en el colegio, preguntemos las dudas, porque es que como papás no nos las sabemos todos, no sabemos todo. Entonces yo creo que es importante perder el miedo y perder el ego a no saber, ¿cierto? Como podemos preguntar, no importa. Yo soy profesional en psicología y tengo que a veces acudir también a luces externas para poder asumir mejor mi crianza, la crianza que brindo a mi hijo. Entonces pienso que ese es otro de los factores protectores, otra de las cosas que podemos hacer, consultar con los expertos, estar atento a la información, mirar, revisar información sobre desarrollo, sobre todo porque además nos estamos enfrentando a una niñez, a una infancia distinta a la que la teoría nos ha dicho, a la que la literatura nos ha mostrado. El mundo ha cambiado, nosotros somos adultos distintos, es decir, si nosotros nos podemos mirar, los adultos hace 20 años que tenían nuestra edad eran muy diferentes. Pero también podemos elegir repetirlo. Y ahí es donde tenemos que ser muy conscientes. Yo, como adulto, hoy, ¿cómo voy a ejercer mi crianza? ¿Estoy dispuesto a repetir lo que hicieron conmigo? Que además no se trata de juzgar ni si estuvo bien ni si estuvo mal. De nuevo, nuestros padres hacen con nosotros lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Y aunque no se trata de juzgar, sí es nuestro deber pararnos aquí y decir, estoy dispuesto a repetirlo o que quiero cambiar. Yo siempre digo que uno debería pararse ante un niño y decir, o elegir mejor ser el adulto que hubiéramos querido tener siempre cuando estábamos niños, evocar esa infancia, yo qué adulto hubiera querido tener en este momento y convertirme en ese adulto para ese niño que en ese instante está pidiendo ayuda. Angie iba a decir algo también con el tema de la prevención. Ahorita al inicio del programa tú nombrabas una palabra muy bella y es la palabra presencia. Entonces en ocasiones estamos presentes en la vida de nuestros niños y niñas solo en corporalidad, o sea, lo físico.
pero nuestra mente, nuestra atención, nuestro afecto está disperso en otro espacio o está disperso en otro tipo de aparato, ¿cierto? Entonces también cuando hablamos de qué podemos hacer los adultos para prevenir estos riesgos en la niñez, para poder cuidar un poco más de esa salud mental, creo que el involucramiento parental es una palabra clave o un término más bien clave porque nos invita a tener una presencia diferente en la vida de nuestros niños y niñas, una presencia con mayor interés, con mayor afecto, poder interesarnos por sus actividades cotidianas, por cómo estuvo tu día y qué hicieron hoy en la escuela y ven y conversemos un rato. Hay cosas que retomar de rituales que también teníamos antes sumamente valiosos y se han perdido, como sentarnos todos a la mesa a comer juntos, para Mirarnos poder a los ojos, ¿no? mirarnos a los ojos, para tener la excusa más valiosa para conversar de cómo va la vida, de cómo nos estamos sintiendo y qué está emergiendo. Entonces, tener un rol más, digamos, activo, de una presencia más afectiva, más compasiva en la vida de nuestros niños y niñas va a ser clave, porque es que el vínculo no se fortalece solo porque yo soy tu mamá, porque yo soy tu papá, porque yo soy adulto. El vínculo se va ganando, así como tejemos las relaciones amorosas y damos flores y detalles y llamamos y preguntamos, con los niños y niñas también se teje ese vínculo afectivo y amoroso. Que ese tema de la virtualidad, de las pantallas, sí que nos ha consumido en las familias a tal punto de que hoy exista el término huérfanos digitales. Son niños que aunque viven con sus padres, están a la deriva en manos de las pantallas y todo lo que en ellas consumen, o por el contrario y más grave aún, están acompañados por padres que aunque su cuerpo está ahí, su mente está siempre pegada de un celular o de una pantalla sin prestar realmente atención, sin estar aquí y ahora conectados con esas infancias. Caro. Quiero agregar algo porque también la prevención está desde todos los otros espacios, ¿cierto? No solamente desde lo familiar. Y para mí, digamos, en mi ejercicio profesional y en mi vida personal, es fundamental la participación infantil. Es decir, que cuando entramos al centro comercial y a la tienda, una vez me pasó con mi hijo que salió furioso porque estaba pidiendo que le dieran el precio de una camiseta y no lo miraron, no lo determinaron y salió furioso diciendo, solo porque soy un niño no me vas a responder, mamá, vámonos de aquí. Y eso a mí me hace eco porque claro, él sabe que es que él puede participar, pero en muchos contextos les cerramos la boca, ¿cierto? Entonces creo que otra forma de hacer prevención y de garantizar que haya salud mental para los niños y las niñas es darles voz, permitirles la participación, saber que siempre tienen algo importante para decir, es importante para ellos, no lo tengo que juzgar yo como importante. Si es importante para ellos, es importante. Validarlos sería la palabra. Isa. Considero también muy importante el diagnóstico como prevención. Cuando ya hay un diagnóstico, se puede realizar mejor acompañamiento, conocer desde las familias qué es lo que tiene mi hijo, cuáles son los síntomas, por qué actúa de esa manera, cuál es ese comportamiento de ese niño. Es muy importante tener en cuenta que también nosotros estamos en pro de esa psicoeducación en las familias, psicoeducando acerca del trastorno que puede generar el niño en su infancia y cómo deberían ser esos cuidados de la mamá, del papá o del cuidador. Súper ese punto, porque de los creadores de normalicemos ir a terapia y pedir ayuda viene normalicemos recibir un diagnóstico, porque sin diagnóstico no hay cura, no hay tratamiento, no podemos hacer nada si no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Vamos llegando al final de este espacio, no quiero que se nos quede nada importante por decir, quisiera que cada una preparara un cierre a modo de mensaje final contundente con respecto a todo esto que hemos venido conversando esta noche, el tema de la salud mental en la infancia. Caro, ¿quiere comenzar? Listo. Bueno, para mí la salud mental de los niños y las niñas es base, como lo nombrabas también ahorita, a este lugar de la infancia vamos a volver siempre. Entonces, yo creo que mi premisa siempre va a ser démosle voz a los niños, y la voz de los niños está en su cuerpo, está en sus palabras, está en sus dibujos, está en sus juegos, está en todo lo que viven y en todo lo que son. Entonces escuchemos, y también escuchemos con todo nuestro cuerpo, escuchemos con la mirada atenta, escuchemos con los oídos, escuchemos con las palabras dulces, con los abrazos contenedores, y permitamos que hablen con los pies, con las manos, con la lengua, que puedan desarrollarse y que
normalicemos que a veces necesitamos ayuda y que no tenemos que sabérnoslas todas. Y que está bien estar mal también. Angie. Yo me quedo con una palabra clave y es el amor. Yo creo que el amor siempre será la forma más adecuada y acertada de relacionarnos con los demás. Y con los niños y niñas sí que es cierto, que más palabras con amor, más gestos de amor, más comportamientos llenos de amor. Recuerdo mucho que, por ejemplo, mi papá pudo decirnos te amo ya estando muy adulto después de un periodo de soledad, porque él nunca en su niñez recibió esa palabra, porque ese concepto para él no es conocido, no era conocido y lo aprendió fue de nosotros como hijos. Entonces enseñemos a nuestros niños y niñas desde pequeños a crecer y a relacionarse en el amor, a tener una mirada más compasiva, más empática con el otro. La niñez, y aquí me salta un poquito, la adolescencia, no son a veces etapas fáciles, tú lo decías ahorita, Mónica, deberían de ser etapas muy gratas de recordar, de vivir, pero no suelen serlo y en la mayoría de nuestros niños y niñas no lo está haciendo. Entonces hagámosles el mundo un lugar más seguro y protector para poder vivir y estar. Y que quede además muy claro que amor no significa ausencia de límites. Bueno, yo me quedo con uno de los hitos de la salud mental, que es mover la lengua. Hacia ese hito les hago una invitación sobre el lenguaje. El lenguaje es muy importante. El lenguaje construye realidades. Entonces somos ese lenguaje de esas figuras tan significantes en nuestra infancia. Nosotros somos esos, sujetados a ese lenguaje de ese otro, de ese papá, de esa mamá, de ese maestro. Que además es un lenguaje que en la infancia es difícil de procesar. Nos cuesta a nosotros como adultos poner en palabras lo que sentimos. Imaginemos ahora a un niño. Entonces pongámonos muy a menudo en sus zapatos, recordemos cuando fuimos niños y una vez más seamos ese adulto que nos hubiera gustado tener en esos momentos difíciles. A ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Creo que es un tema valiosísimo que aunque estemos hablando de la infancia, le hablamos a muchos adultos que hoy están a cargo de los niños, pero a todos sin duda que una vez fueron niños. Cuidemos la salud mental de los niños, escuchémoslos y sobre todo creámosles, acompañémoslos, estemos presentes. Ellos nos necesitan y nosotros sí que los necesitamos a ellos. Llegamos al final de esta conversación. A ustedes gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz resto de noche.